Para quienes nos han estado siguiendo ya desde hace algún tiempo, saben que estamos en una serie basada en la primera carta del apóstol Pedro, serie que hemos llamado Esperanza Viva. Y estamos hoy día ya avanzando hacia el cuarto capítulo. Ya pasamos de la mitad de la carta. Ha sido un tiempo de mucha edificación. Quiero decirles que para mí ha sido como si hubiese leído esta carta por primera vez. Recuerdo hace algunos años ya había predicado una serie en este mismo libro, pero ha sido fresco, ha sido nuevo. Exponerla pensando en nuestro contexto, en la situación que vivimos hoy como país, en el mundo, por causa de la pandemia y de tantas otras situaciones derivadas, ha sido refrescante, ha sido especialmente importante para renovar nuestra esperanza, justamente nuestra confianza en el Señor, en un tiempo que ha sido muy difícil para la mayoría de nosotros. Sin más palabras, entonces, quiero pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, donde vamos a leer los versículos 1 al 6. Esto va a ser proyectado ahí en sus pantallas, pero no vamos a ir acompañando el texto como en otras oportunidades con los puntos del sermón, así que voy a pedirles especialmente el día de hoy que mantengan ahí delante de sus ojos la Biblia abierta en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, porque ahí ya vamos a estar volviendo a lo largo de la predicación. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Les invito a que tengamos un momento de oración. Dios, delante de ti, tal cual somos, nos humillamos, reconociendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos la luz, la guía de tu palabra, y que para poder acercarnos a ella y recibir el alimento no adulterado, el alimento que es fiel a tu propósito, necesitamos la guía de tu Espíritu. Líbrame de todo error, de aquellas cosas que sean pensamientos humanos que no estén en armonía con tu pensamiento. Líbranos también, Señor, que podamos olvidarlos rápidamente. Pero tu palabra, pura, perfecta, inalterada, que permanezca en nosotros, Señor, y edifique nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Se viven tiempos extraños para los creyentes, tiempo en que una minoría escéptica, sin Dios, aspira a juzgar lo que es correcto socialmente y siembra sospechas y acusaciones entre los que no son creyentes, entre los que son creyentes. Y como muchas veces hemos dicho ya, no sobre todos los creyentes, sino especialmente entre los cristianos, los seguidores de Jesús. Y entre esta gran cantidad de personas en el mundo, sobre todo encima de los canutos o evangélicos. Porque ellos, este grupo, son un tipo particular, aquí hablo entre comillas, es un grupo particular de fanáticos e intolerantes que se creen moralmente superiores y andan tratando de imponer sus creencias a todo el mundo.
¡Qué intolerantes! Es obvio que para el progresismo, caracterizado por lo que Zygmunt Bauman describió como modernidad líquida, o sociedad líquida, o amor líquido, para definir el actual momento de la historia, es incómoda la existencia de un grupo significativo de personas que tienen principios de vida sólidos y que además no siguen una tendencia de moda, sino una cosmovisión basada en la sólida palabra de Dios y sustentan su confianza en ella como verdad absoluta, objetiva e inconmovible. Estos fanáticos deben ser callados a como dé lugar. No es extraño. Y no era muy diferente a lo que vivían nuestros hermanos del primer siglo en medio de una cultura predominantemente pagana de tipo helenística o griega. Por eso, y porque Pedro sabe de sus dificultades en ese contexto, deja un poco atrás el tema de los relacionamientos que estuvimos viendo en el capítulo 3, estos relacionamientos dentro de un tiempo difícil, para pasar ahora una vez más a considerar la vida del creyente y su testimonio frente al mundo. Se repite también el esquema en el que pone nuestra vida presente y pasada, en cierta forma, en la perspectiva del tiempo futuro. Vivimos en el mundo, enfrentado a las tensiones propias de este mundo y en este tiempo, pero con la mira puesta en la eternidad. El escritor de esta epístola está llamando a sus lectores originales y también a través de ellos a nosotros a examinar su estilo de vida a la luz de los sufrimientos de Cristo. En estos versículos, Pedro vuelve al tema del sufrimiento de Cristo que ya mencionó nuestro hermano Ismael el domingo pasado, capítulo 3, versículo 18, y prepara a los creyentes para el sufrimiento que ellos tendrían que padecer. ¿Qué esperamos nosotros el día de hoy? Una vez más, recibir fortaleza y consuelo de la palabra de Dios, cualquiera sea la circunstancia por la que estés atravesando, sabiendo que el Señor, que conoce todas las cosas y toda tu vida, no te dejó sin herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cristiana en el mundo que muchas veces será contradictorio a nuestro pensamiento, a nuestra cosmovisión como creyentes en Cristo. Así que hoy quiero hablarles de equipados para sufrir por Cristo. Equipados para sufrir por Cristo. El punto de partida de esta sección de la carta, y en el capítulo 4, es un mandato muy particular que tiene que llamar nuestra atención porque está en un modo imperativo, es decir, es algo que demanda de nosotros obediencia. Fíjese ahí, primer versículo, armaos con el mismo pensamiento, ármense con el mismo pensamiento. Versículo primero del capítulo 4. ¿Cuál es ese pensamiento con el que tenemos que armarnos? Lo comienza diciendo que Cristo padeció por nosotros en la carne, es decir, en su existencia física, en el tiempo en que vivió entre los hombres. Recuerden que Pedro tiene en su mente prepararnos para enfrentar la lucha y la oposición del mundo hostil al Evangelio de Cristo. Entonces, en otras palabras, les está diciendo a sus lectores, para enfrentar estas luchas propias de nuestro tiempo, ustedes deben equiparse, armarse, revestirse para protección con este pensamiento. Cristo padeció en su vida terrenal y yo soy seguidor de Cristo. ¿Va siguiendo la idea? Cristo, nuestro Maestro, el Señor de la Iglesia, padeció en su vida terrenal. ¿Por qué tendría que ser diferente en mi vida? Si mi Maestro experimentó oposición hasta la cruz por los mismos principios y valores que yo sustento. En el mismo mundo. Nuestro mundo puede que tenga tecnologías como las que hoy estamos usando, pero desde el punto de vista moral, tal vez no es tan diferente al mundo del primer siglo, en el contexto en que nuestros hermanos se movían ahí en el Asia Menor.
Como le dijo un maestro a un grupo de misioneros jóvenes que partirían al oriente, no se preocupen, lo peor que les podría pasar es que los maten. Entonces, para explicar las implicaciones que tiene armarse, equiparse con este pensamiento, les dice que equipados para sufrir por Cristo es, primeramente, conformarnos no al mundo, sino a la voluntad de Dios. Vea ahí en la segunda parte del primer versículo hasta el versículo 2. Conformarnos no al mundo, sino a la voluntad de Dios. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que cuando habla este texto de conformarse, usted ya está pensando, igual que me pasó a mí, en Romanos 12:1. ¿Se acuerda de ese texto? Ya vamos a mencionarlo. Cristo ha padecido en la carne, dice Pedro. Una referencia a los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo desde la niñez. No pensemos solamente en la semana de la pasión. Él sufrió desde el nacimiento, destierro, penurias económicas, tal vez trabajo. Yo me imagino que el Señor Jesucristo se habrá pasado a hacer alguna herida con un cepillo o algo mientras hacía carpintería. Frío, hambre, soledad, traición, abandono, burlas, menosprecio, golpes, insultos, amenazas, tortura, flagelación y muerte por crucifixión. Y todo eso que sufrió, no por una causa abstracta, sino concretamente por nosotros. Tanto por causa de nosotros, por nuestros pecados, como por el bien nuestro. Porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz, como su amor por nosotros para darnos vida por medio de su muerte. Como su ejemplo y modelo en mente, con ese ejemplo de Cristo y modelo en nuestra mente, este pensamiento es el que nos equipa, nos modela, se arma en nosotros, se construye una cosmovisión, una manera de pensar la vida. No se trata meramente de un incidente. Si me corto un dedo, pensar que Cristo fue flagelado. Eso sería absurdo. Un poquito de sangre en mi cuerpo y pienso en Jesucristo. Es eso y mucho más. Es una forma de pensar. Es mi estilo de vida, los fundamentos y principios que orientan mis pensamientos y decisiones. Ármense lleva implícita la idea de cubrirse de armadura, de revestirse, de prepararse para entrar al combate. Y añade ahora una razón. El que padeció en la carne terminó con el pecado. Acá en la carne se refiere, por tanto, no necesariamente en nuestro físico, sino que en toda nuestra vida, en todo este peregrinar desde que nacemos hasta nuestra muerte. Se refiere no en dependencia de las cosas de la carne, sino simplemente a nuestra existencia terrenal, en nuestro cuerpo mortal, antes de la glorificación en este cuerpo, en que este cuerpo terrenal será transformado en un cuerpo celestial. ¿Cómo es esto de que terminó con el pecado? Hace solo unos días, un querido hermano que está ahí entre ustedes me llamó para preguntarme lo siguiente. Pastor, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué aún pecamos? Y esta palabra podría ser muy interesante para ti, querido hermano. La Biblia, la NBI especialmente, y la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, usan la expresión terminado por ha roto, que es la misma expresión que usamos para cuando terminamos una relación, romper un noviazgo, ¿no? Decimos, yo rompí con ella, esta persona rompió con su antigua pareja, terminó con ella. O sea, no es que nunca más vuelvas a ver a esa persona, pero rompiste con ella. Significa que no estás más atraído hacia ella, ni sientes dependencia alguna emocional hacia ella. Así, quien ha roto con el pecado, este ya no le afecta, ni le atrae, ni le seduce, aunque esté presente o en su vida ocasionalmente, circunstancialmente.
infelizmente, volvemos a pecar. Pero Él ya no tiene dominio sobre nosotros. Eso dice el apóstol Pedro. ¿De qué manera padecer en la carne significa o implica haber roto con el pecado? El apóstol no puede estar diciendo, porque sería una contradicción a todos nuestros principios y cosmovisión reformada, no puede estar diciendo que sufrir en el cuerpo sirva para romper con el pecado. Eso estaría justificando la autoflagelación, los sacrificios corporales, como medios para la purificación del alma, cosa que la Iglesia reformada rechaza. Tampoco puede significar que por el hecho de sufrir físicamente o a causa de la fe, pensemos en los mártires, los encarcelados, los torturados por causa de Cristo, por ese medio ellos hayan roto por el pecado santificando sus vidas. ¿Dónde quedaría el sacrificio de Cristo si fuese así? Así que tenemos que pensar en otra posibilidad. Esa posibilidad es que estos padecimientos en la carne, que muchos hermanos ya comenzaban a experimentar a causa de la persecución, son más bien una evidencia de que ellos habían roto con el pecado, que estaban dispuestos a sufrir por causa de su fe. Esto podría ser coherente con lo que señala un poco más abajo en el versículo 4, que movidos por el resentimiento a causa de la santidad exhibida por nuestros hermanos, ellos eran ultrajados por sus enemigos. La Biblia de Jerusalén dice padece, que podría expresarse está padeciendo o ha padecido y padece hoy, lo que una vez más podría serle una consecuencia de su elección por la santidad. Quien opta por la santidad de vida no solo se priva de placeres mundanos, sino que se hace objeto de menosprecio, maledicencia y hasta rechazo y ataques del mundo a causa de su santidad, que es vista por algunos como si los estuviera acusando, como si los juzgara, los discriminara. En palabras muy actuales, discurso de odio. Visto así, podríamos parafrasear este texto de esta forma: quien está padeciendo ahora en su vida física es porque antes decidió romper con los patrones corrompidos del mundo. Y la idea continuará desarrollándose, a mi parecer, en la siguiente frase: para no vivir el tiempo que resta, etc. Entonces, esta decisión de romper con el pecado, terminar esa relación, tiene esos efectos, los padecimientos propios de los creyentes, como padeció Cristo por causa de su mensaje. Un estilo de vida que busca asemejarse no a las pasiones mundanas, sino a la voluntad de Dios, conformándose a dicha voluntad. Ahora citamos el texto de Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las veredas opuestas acá son muy radicales. De un lado, concupiscencia de los hombres, de otro, la voluntad de Dios. No son términos medios, no está acá oponiendo el cine, el deporte, la comida prudente, un vaso de vino, el sexo del bueno, a la voluntad de Dios, sino los excesos de todo tipo, especialmente los vicios inmorales y la idolatría, que es el peor de todos los pecados y el resumen de ellos. Quien se conforma no al mundo, sino a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, está equipado para sufrir por Cristo. Es decir, enfrentará oposición del mundo, pero experimentará la maravilla de estar en el centro de la voluntad de Dios. Cito acá uno de mis salmos preferidos, que creo que lo he dicho muchas veces. Salmo 16, 8. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la elección, esa es la posición que quiero tener por causa de sufrir por Cristo.
Pero no solamente equipados para sufrir por Cristo es estar llenos de esta presencia gloriosa de Cristo en nosotros, en nuestras vidas. No solo significa, como acabamos de decir, conformarnos no al mundo, sino a Dios, sino que también significa buscar agradar, no al mundo, sino a Dios. Versículos 3 y 4. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La autoridad del apóstol acá se levanta, se yergue delante de sus oyentes para mandar. Él es el apóstol. No es algo que yo pueda hacer, pero el apóstol Pedro sí tiene autoridad para hacerlo. Así que él nos manda, ordena un quiebre en el tiempo, en el estilo de vida de sus lectores. Les dice, ya es suficiente o ya fue suficiente. Este baste ya parece apuntar a orientar en ambas posibilidades. O ellos son una comunidad mezclada, tal vez algunos ya vivían en santidad, una santidad tal que para ellos era, ya fue suficiente, pero tal vez otros aún estaban deslizándose en sus prácticas, mostrándose tibios, irregulares en su manera de vivir. Y a ellos Pedro les estaría diciendo, ya es suficiente, basta ya. Algo así como, deténganse de una buena vez. Y para que no quede duda de qué está hablando, les señala, y acá nuevamente, no es una lista exhaustiva, pero es una lista abundante y de forma muy explícita de qué cosas se está hablando. De hacer lo que agrada a los gentiles. Acá por gentiles, recuerden que el grupo de creyentes a lo que le escribe son judíos y también ex gentiles. Así que está hablando de los no judíos, no miembros de la familia de Dios, los paganos en general, los incrédulos, el mundo. Y lo que agrada es lo que motiva y llena el corazón vacío de los incrédulos y paganos. Basta ya de eso, de seguir al mundo sus tendencias, aquellas cosas que llenan el corazón de las personas porque no tienen nada más con qué llenar sus corazones. Y señala ahí la lascivia, que es el deseo y actividad sexual exacerbado, las concupiscencias, que es el deseo no solamente en el ámbito de la sexual moral, sino también de bienes materiales o terrenos. Las embriagueces, que es el trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o algún tipo de narcótico. En ese tiempo no habían drogas, si no la había incluido Pedro acá. Orgías. Cuando leemos orgías, inmediatamente pensamos en la imagen visual, mental que tenemos de aquello. Interesantemente, Kistemaker dice que lo que se entendía por orgías en ese tiempo era una especie de desfile público en las calles en que personas borrachas, llenas de alegría, se exhibían públicamente en aire de celebración y se iban en dirección a una casa para seguir de fiesta. Y eso a mí me recordó mucho algunos desfiles que se ven hoy día en el mundo. Eso es una orgía. Disipación, entrega fácil y frecuente de una persona a las diversiones, a lo banal, a eso que me llena transitoriamente, esa alegría falsa, con la consiguiente falta de concentración y reflexión seria. Y termina con lo que podríamos decir el resumen de todo lo anterior, abominables idolatrías. Abominable es algo que causa repulsión, rechazo, condena. Por cierto, la idolatría es repudiada y condenada por Dios. La idolatría es un amor desordenado, es amor a cualquier otra cosa antes que a Dios, no solo la práctica de adoración a ídolos. Juan Calvino, reflexionando sobre este pasaje, dice: no significa para Pedro con esto que debemos estar cansados de los placeres. O sea, cuando es de ya, baste ya, no, ya tuve suficiente, ahora estoy cansado, voy a hacer otra cosa. No,
ya que esos no son quienes están llenos de ellos. Esto nunca termina de llenar. Pero que por el contrario, el recuerdo de nuestra vida pasada debiera estimularnos al arrepentimiento. Los gentiles mencionados antes y adicionalmente un grupo especial de ellos que se entregaban a estas prácticas de manera regular son el foco aquí en la mente del apóstol Pedro. ¿Cuán regular, cuán habitual eran estas prácticas en el tiempo en que esta carta fue escrita? Es difícil saberlo. Posiblemente sí, en el ambiente griego o helenístico de ese tiempo no eran repudiables. Es común que en ciertos periodos de la historia, de un modo hasta cierta forma cíclico, ¿no?, lo que antes fue considerado abominable se convierta en socialmente aceptable. Hasta el punto que algunos hasta se jacten de ello y sean hoy día vistos como personas libres, de mentes abiertas, sin ataduras, sin complejos, hasta dignas de confianza. O sea, es una persona tan desfachatada con su manera de ser que no le importa, que lo grita públicamente y decimos, esta es una persona honesta, que no oculta su manera de pensar. ¿No es lo que estamos viendo hoy? A ellos, dice Pedro, les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno. El contraste entre la elección de un modo de vida que honre al Señor y no los cánones del mundo es esta conducta de los creyentes de todos los tiempos que produce una clase de extrañeza especial, que va unida a reproche porque es políticamente incorrecta. Es juzgada como si llevara implícito la condenación a los otros. Mire, ¿quiénes son estos santulones que nos miran con desprecio, como si estuviéramos apestados, como portadores de un germen peligroso? Y como además no los acompañaban en sus correrías y no comparten sus mismas pasiones, pero qué malos vecinos, ¿no? Qué penca estos compañeros de trabajo, compañeros de curso. Entonces del reproche se pasa a la agresión. Y el apóstol Pedro decía, son ultrajados, es decir, eran ofendidos de palabra o de hecho, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Y esto especialmente es grave cuando se hace en público y con cierta violencia. Nuestros hermanos fueron en ese tiempo, y quizás en todos los tiempos lo ha habido, ellos fueron insultados violentamente, físicamente, por pensar y actuar diferente, básicamente porque se sintieron amenazados por ellos, acusados de una manera implícita. ¿Cómo podríamos evitar este efecto? Tal vez no podamos. Ese es el punto. Pero el Señor también nos habla de ser sabios en nuestra manera de tratar con el mundo. Piensa en el ejemplo del apóstol Pablo cuando va allá al Areópago, en Atenas. Él dice poquito antes de empezar su discurso frente a los griegos, los filósofos ahí en Atenas, en el Areópago, él dice que su espíritu se enardecía viendo la idolatría de la ciudad. Pero luego cuando se para delante de los filósofos y comienza su discurso, él no llega diciéndole, ustedes pecadores, idólatras, inmundos, sino que les dice, varones atenienses. Esto me encanta. Varones atenienses, veo que en todo sois muy religiosos. Véalo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pero, queridos hermanos, sobre todo se trata de buscar la aprobación no del mundo, sino la aprobación de Dios. Una hermana muy querida, a la que aprecio mucho y respeto muchísimo, me decía de alguien, nunca me ha aprobado nada de lo que hago. Y trajo a mi pensamiento inmediatamente como una experiencia de toda la vida, que lo único que debe dominar nuestro pensamiento son las palabras del apóstol Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Esto está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. No buscamos agradar al mundo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, amigos, parientes, sino a Dios. Nos sujetamos unos a otros, como dice Efesios capítulo 5, por reverencia a Cristo. No esperemos aplauso del mundo, esperemos una sonrisa en el rostro paternal del Señor. Eso nos equipa para sufrir por Cristo. Pero además, estamos equipados para sufrir por Cristo con el glorioso evangelio del Señor. Versículos 5 y 6. Estos dos versículos muestran cómo estamos equipados por Cristo para sufrir por Él con su glorioso evangelio. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Acá a los muertos no se refiere a los que ya están muertos, sino que a los muertos espiritualmente, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Siempre me ha llamado la atención en la Biblia cuando usa la palabra pero, y creo que este pero acá es tremendamente significativo, porque tiene un efecto muy consolador para los creyentes, porque les ha venido hablando del sufrimiento inevitable, de la persecución, de las luchas propias de la vida cristiana. Es como si dijera, pero a pesar de todo esto, ustedes estén tranquilos, dejen las cosas en las manos de Dios, porque ellos, los que los persiguen, todos nosotros en realidad, daremos cuenta enfrentando el justo juicio de Dios. Este es el punto de partida del Evangelio. Predicamos hace pocos domingos atrás acerca de eso. Las buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque antes hay malas noticias. Porque hay una situación crítica, compleja, peligrosa. Dios, y esta es la mala noticia, sorprendentemente, Dios es un Dios justo y bueno. Esa es la mala noticia para el mundo pecador, porque deberá enfrentar el juicio de ese juez supremo que de ninguna manera, dice la Escritura, dará por inocente al culpable. Eso es lo único que el mundo debiera temer si supieran. Y ese es nuestro deber, que sepan. El gran temor que enfrentan hoy los hombres en cuanto a la vida social, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es el gran temor que tienen los hombres hoy día? Ser objetos de funa, de cancelación. Hay pánico en algunas personas respecto de ello. Se sabe que en algunos casos esa funa o esta cancelación es seguida de acciones crueles, de amenazas o de ataque a la persona o a sus bienes. Se les desprestigia, se les anula socialmente, y en todas las culturas y todos los tiempos eso es terrible. ¿Para quiénes es terrible? Especialmente para los que valoran el juicio de los hombres sobre el juicio de Dios. Pero para quienes tememos a Dios y solo a su mirada sobre nosotros, el juicio del mundo no tiene ningún valor, no representa una amenaza. Ese es el sentido de las palabras del hermano Pedro. Es consuelo, es fortaleza en medio de las pruebas, es seguridad cuando el mundo nos quita su respaldo y el piso se mueve bajo nuestros pies. Cuando te quedas solo en el mundo a causa de la defensa de tus valores, de tus convicciones y de tu fe, ¿qué importa? Una vez más, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mire ahí la palabra en el verso 6. Pedro avanza ahora a una proyección respecto del mundo en general, considerando este final común de juicio y condenación, con la necesidad de predicar el Evangelio. Es decir, si todo el mundo va en dicha dirección, nuestra mente no está puesta en la condenación de las personas, sino en la condenación de las conductas que son equivocadas o inmorales. Cuando vemos al mundo yendo en una dirección contraria, no alegramos, no celebramos aquello. Debiéramos tener dolor, tristeza, sufrimiento.
Eso debiera mover una pasión intensa en nuestros corazones por ir en su ayuda, en su búsqueda, por extender el evangelio hacia ellos. Para Dios, la idolatría y la inmoralidad sexual siempre será algo digno de condena. Siempre será abominable a sus ojos. Pero Él quiere la salvación de los hombres. ¿No ocurrió así en nuestras vidas? El propio apóstol Pedro lo va a decir en su segunda carta. El Señor no tarda en su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso no separa nuestros deberes de vida aprobada por Dios con visión de santidad del deber de predicar el evangelio a todo el mundo, a los muertos. Estos muertos no en el sentido biológico, sino moral. Aquellos que como nosotros estuvimos un día, permanecen muertos en delitos y pecados. Que es así se percibe en el propósito que el mismo texto señala: no escapan del juicio de los hombres, pero viven en el Espíritu según Dios. Esto es tremendamente doloroso y real en aquellos que enfrentan un juicio duro y condena terrible por crímenes contra sus iguales, pero son alcanzados por el Evangelio, son vivificados espiritualmente por medio de Cristo para ser aceptos a los ojos de Dios conforme a su propósito. Tenemos en la historia de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras ejemplos, muchos casos de juicios humanos injustos. Los de Pablo, el apóstol Pedro, Jacobo, Esteban, en los primeros años y primeros siglos de la historia de la Iglesia, Policarpo, y una lista interminable de hermanos que pagaron con sus vidas, hasta hoy, hasta nuestros días, la osadía de permanecer en su fe contra las amenazas del mundo. Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros hermanos en la iglesia perseguida, pero tenga especialmente misericordia de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, porque todo parece indicar que esta lucha contra la fe cristiana no está en camino de disminuir, sino más bien de aumentar. Para pensar y vivir, querida iglesia, somos equipados para sufrir por Cristo. Es de lo que ha hablado este precioso pasaje de la primera carta de Pedro. Esto nos da fuerzas para permanecer en nuestra fe, y no solamente interiormente, sino a vivir la fe con todas sus implicaciones en un mundo que hoy tiende a despreciar a los creyentes y especialmente a los cristianos. Y digo especialmente a los cristianos porque ya hemos visto que si un grupo adora a un árbol o a la tierra o a sus ancestros, entonces hoy tiene ganado un lugar en la sociedad y tiene todo el derecho de expresar su espiritualidad en cualquier lugar. Pero no vaya a salir un canuto a invocar a Jesús o a Jehová, porque se le intentará callar por todos los medios posibles. Pero nos anima, este texto nos anima a perseverar, sobre todo en la proclamación del Evangelio, orando como oraba el primer mártir de la historia de la iglesia: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, mientras era asesinado a piedrazos. Recuerden que entre los que los martirizaban, había uno ahí que cuidaba las ropas de los que le quitaban la vida, y que más tarde fue uno de nuestros hermanos, nuestro amado hermano Saulo de Tarso. ¿Quieres estar realmente equipado para sufrir por Cristo? Entonces, ármate con este pensamiento: también tu maestro sufrió por causa del Evangelio. Y si bien con nuestras pruebas no añadimos un punto a la salvación que Él ganó para nosotros, ellas tienen el valor de ser evidencia de que estamos en la fe, no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios y hacer su perfecta voluntad. Que el Señor nos bendiga.